Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Felipe Vega Elguézabal, presidente del Colegio de Medicina Interna del Noreste. En esta ocasión, quiero invitarte a que acudas al quinto encuentro internacional del Colegio de Medicina Interna del Noreste a efectuarse en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Este encuentro se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre de este año y será un encuentro de gran calidad académica, con un impacto profesional muy importante. Vienen ponentes de Estados Unidos, de España, de Guatemala y por supuesto de nuestro bello país, México. Te espero a que me acompañes. No faltes, participa. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a las sesiones del CEMIM. Hoy iniciando un nuevo mes, el 3 de septiembre, vamos a tener un excelente ponente. Antes que nada, quisiera invitarlos al Congreso de León próximamente en el mes de noviembre, del 19 al 22 de noviembre. ¿Sí? El doctor que nos va a dar la ponencia de hoy es el doctor Pablo Alfredo García Chávez. El doctor García tiene especialidad en hematología con alta especialidad en trombosis y hemostasia en la unidad de investigación en trombosis, hemostasia y aterogénesis en Ciudad de México. Es médico adscrito en hematología del IMSS por el Hospital Regional 02 y en el ISSSTE de Ciudad Chihuahua. El tema que nos dará el doctor es el sistema de coagulación en la enfermedad hepática crónica. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Si gustan anotarse en el chat, al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas y estaremos atentos a ellas. Mi actividad como activista ya como lo fuerte, ¿no? Lo visible, pues empezó en el 2016. Pues enfrenté procesos, ¿no? De violencia, discriminación en los espacios de procuración de justicia. Y en ese sentido, pues me di cuenta que pues, no le importamos a la sociedad ni a las instituciones, ¿no? Entonces decidí alzar la voz para visibilizar tanto los transfeminicidios. Pues yo ya venía brindando acompañamiento sobre VIH a personas trabajadoras sexuales, donde pues dábamos un acompañamiento integral para poder tener adherencia al tratamiento. Mi nombre es Luisa Martínez Galdames, soy beneficiaria de la Casa Tiresias. Tengo apenas 10 meses estando aquí en esa organización. Siento orgullo de pertenecer a ella, ya que aquí se me han dado unas oportunidades como nadie más me los ha podido dar. Bueno, también tenemos un proyecto en la Penitenciaría de Santa Marta, donde estamos brindando una alfabetización jurídica, litigios para personas trans y personas que viven con VIH. También llevamos actividades culturales, artísticas, deportivas y de adicciones. Pues la intención de Casa de las Muñecas es abrir una sede en cada estado. Ahorita estamos trabajando ya en Veracruz, en Acapulco, en Nayarit, en Morelos, Estado de México y Ciudad de México, donde ya existe pues personas que se están formando como estructura para empezar a dar y brindar los acompañamientos y las atenciones que brindamos aquí mismo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Es un placer estar aquí ahorita presente en el Colegio de Medicina Interna de México. Sí, les agradezco mucho la invitación al comité organizador. El día de hoy vamos a presentar el sistema de coagulación en la enfermedad hepática crónica. Yo soy Pablo Alfredo García Chávez, tengo alta especialidad en trombosis hemostasia y soy especialista en hematología. Primero que nada, vamos a comenzar hablando un poco de lo general, de lo que ya todos sabemos, cómo funciona el sistema de coagulación, ¿no? El sistema de coagulación, tenemos inicialmente pues, la hemostasia primaria, ¿no? Dada sobre todo por la función plaquetaria. Bueno, comenzó con eso.
La hemostasia, hablamos de calidad más que de cantidad, ¿no? Nos interesa la calidad, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo funciona aquí el sistema de coagulación. Tenemos, primero hay una lesión, debe siempre existir una lesión. Posteriormente viene la adhesión plaquetaria, cambio de forma, hay liberación de los gránulos con sus múltiples agonistas, hay un reclutamiento y posteriormente una agregación formando un tapón, ¿no? Aquí tenemos las plaquetas, es un esquema un poco diferente, sin embargo, se explica algo similar. Las plaquetas, siempre comento, tienen una característica que las hace invaluables, ¿no? Tienen unas moléculas transmembranales que se llaman flipasas y flopasas, y esta básicamente lo que hacen, aquí lo señalo con el cursor, estas moléculas de colores moradito y azul son fosfolípidos de membrana, ¿no? Fosfatidilcolina, fosfatidilserina y fosfatidilethanolamida. Estas, cuando se activa la plaqueta, cuando llegan los agonistas, sobre todo la trombina, tal cual, voltea la membrana, ¿sí? Y si se dan cuenta, en esta sección están los colores por los dos lados, en la región intracelular y en la región extracelular. ¿Por qué? Porque ya una vez que los fosfolípidos de membrana están en la superficie extracelular, los K-dependientes, 2, 7, 9 y 10, pueden llegar y unirse para comenzar el fenómeno de la hemostasia, ¿no? Aquí tenemos las flipasas y las flopasas. Les mencionaba, unas que se activan, hay una superficie de fosfolípidos que es invaluable para que los K-dependientes puedan hacer su trabajo, ¿no? Aquí tenemos la plaqueta. Sabemos que la plaqueta tiene un gran contenido de elementos en sus gránulos alfa densos. En los gránulos densos tenemos básicamente agonistas, ¿sí? En los gránulos alfa tenemos factores de coagulación, tenemos mitógenos celulares, proteínas de adhesión, receptores de antígenos y específicos de plaqueta, ¿no? Prácticamente al activarse, aparte de que ofrece una superficie de fosfolípidos, vomita su contenido, ¿no? Para mayor activación plaquetaria y favorecer la hemostasia secundaria, ¿no? La hemostasia secundaria dada por los factores de coagulación, aquí lo tenemos. Es un diagrama que siempre pongo, me sirve mucho para la explicación didáctica. Tenemos aquí la vía intrínseca, que sabemos, esta que está aquí en color azul. Nosotros la llamamos la fase de contacto de la fase fluida de la hemostasia, ¿sí? Dada por el factor 12, se activa el factor 12A, posteriormente se activa el factor 11, ¿sí? Posteriormente 9, y actúa con su cofactor, el factor 8, ¿sí? Factor 8A con 9A, activan el factor 10, y factor 10 en conjunto con su cofactor, factor 5, 5A, activan a la protrombina, para posteriormente la protrombina activar fibrinógeno, pasa a fibrina, y posteriormente viene el factor 13 activado, que es el estabilizador de la fibrina, para ya formar enlaces covalentes, y que estos enlaces sean pues con una gran fortaleza, ¿no? Y no con enlaces iónicos débiles. La trombina es un elemento pivotal, es la principal finalidad del sistema de coagulación es cuánta trombina formo, ¿no? ¿Cómo formo trombina? No cuánta fibrina se forma. Como pueden ver aquí en este esquema, hay unas flechas color verde, ¿no? Que son de retroalimentación positiva, ¿sí? No solamente activa moléculas procoagulantes, activa por este lado el 11, por acá tenemos al 5, activa más 8, activa más 13avo, ¿sí? También favorece las vías anticoagulantes, como se une la trombomodulina, una molécula endotelial que cuando se lesiona se libera la trombomodulina, y la proteína C en conjunto con la proteína S se forman la proteína C activada, y esta tiene función inhibitoria por sobre el factor 5 y el factor octavo, ¿no? Entonces también tiene fenómenos de retroalimentación negativa la trombina. La trombina, por aquí lado la vamos a poner, de una vez lo comento, tiene múltiples funciones, no solamente en el sistema de coagulación. Estas que estamos viendo aquí en la parte superior son las que acabamos de mencionar. Aquí está activando 11, aquí está activando 9, ¿sí? Por acá anda activando, se autorregula a la trombomodulina para formar proteína C activada. Inhibe 5 y 8, sobre todo 5, ¿sí? También actúa en la estabilización y la formación de la fibrina, ¿sí?
favorece la activación plaquetaria, ya que es un agonista plaquetario muy importante, ¿sí? También funciona en actividades inmunológicas y vasculares, ¿no? Favorece la adhesión leucocitaria, también activa el sistema de complemento. Dicho de otra manera, la trombina lo es todo en el sistema de coagulación. No es cuánta fibrina formo, es cuánta trombina y cómo lo hago. La trombina es lo más importante. Ese es el modelo celular de la coagulación, que básicamente expresa algo parecido a la cascada. Sin embargo, aquí ya no lo hacen dos vías, lo hacen una sola. Y recalca la importancia de las superficies celulares, lo que no explica la cascada de coagulación. Ya les mencioné, las plaquetas sí es la principal. Sin embargo, también puede haber células endoteliales, entre otras células que pueden participar para exponer su superficie celular, que es lo que exponen sobre todo los fosfolípidos que les comentaba, ¿no? Tenemos la fase de iniciación, que es básicamente la vía extrínseca. Aquí tenemos el factor tisular, aquí tenemos activa 7 activa 10, ¿sí? Junto con su cofactor el 5, nunca trabaja solo el 10, ¿sí? Activa protrombina, se forma trombina. Estos son los fenómenos de feedback positivos. No solamente activa factores, también plaquetas, es lo que explica el modelo celular de la coagulación. Y pues esto sirve con una superficie que es fundamental para que los cadependientes puedan llevar a cabo sus funciones, ¿no? Y de este lado tenemos las vías anticoagulantes. No las voy a mencionar mucho porque no es el tema que vamos a platicar, ¿no? Y finalmente, pues tenemos aquí el sistema de la fibrinolisis, que básicamente, ¿qué viene siendo? Pues su principal protagonista es el plasminógeno, que al llegar el activo del plasminógeno tisular o tipo uroquinasa forma plasmina, ¿sí? Y viene a darle forma al coágulo para que el coágulo no se salga del sitio de la lesión, solo necesitamos cubrir la lesión y le da una forma perfecta, ¿no? Tenemos aquí a esta imagen, vemos que el coágulo es el changuito ese, le va a dar forma la plasmina para que el coágulo quede perfecto, ¿no? Así como podemos ver en las cuestiones artísticas también, vemos cómo el David queda perfecto después de que le venimos a dar forma. La plasmina es un artista que le da forma a un coágulo, ¿no? Presento aquí un review muy interesante que salió en el 20, el autor es Chang, aquí les dejo la fuente bibliográfica. Él expresa en su artículo, él da 5 principios hemostáticos, ¿no? Es muy importante, fíjense, el 1, la hemostasia solo puede activarse mediante lesión vascular. No hay otra manera en la que se pueda activar la hemostasia, siempre debe haber lesión vascular. Número 2, la hemostasia debe activarse a través de esto se traduce del unusual von Willebrand factor, ¿no? El factor de von Willebrand inusual, la traducción al español, o la ruta del factor tisular. Solamente por estas dos vías se puede llevar a cabo la hemostasia. Número 3, la hemostasia es el mismo proceso tanto en hemorragia como en trombosis. 4, la hemostasia es el mismo proceso tanto en trombosis arterial como en la venosa. 5, el nivel de daño vascular determina los diferentes fenotipos clínicos de la enfermedad hemorrágica o trastorno hemorrágico, ¿no? Básicamente es de acuerdo del sitio y de la lesión. Por ejemplo, aquí tenemos el fenotipo hemorrágico, lo vamos a ver cuando hay lesión corporal externa, ¿no? Por ejemplo, trauma, no sé, un accidente, lesiones autoinfligidas, va a haber un hematoma, si hay una lesión extravascular interna, ¿no? Por ejemplo, sangrado por un trauma obtuso, ¿no? Y la trombosis se va a dar cuando la lesión sea intravascular, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. El principio hemostático número 1 es la lesión es fundamental y la lesión es la que comienza todo sistema, ¿no? El sistema de coagulación, la función más importante no es cómo formo coágulos, es cómo mantengo la sangre en estado líquido. Eso es algo muy importante, ¿no? Todo el mundo conseguimos que lo más importante es la formación de coágulos. No, en realidad la mayor parte del tiempo nuestro sistema está líquido, está tratando de mantener la sangre líquida para mantenernos vivos, ¿no? Entonces, de manera basal, que aquí en este diagrama lo ponemos como estado constitutivo, ¿no? Hay una anticoagulación constitutiva y una antifibrinolisis constitutiva. Y cuando hay una lesión, aquí sustituiría esta de sangrado por la palabra lesión, ¿sí?
se viene a activar, en este caso ponen aquí el modelo celular de la coagulación o la cascada de coagulación, ¿sí? Para posteriormente pasar de un estado constitutivo a un estado inducido, ¿no? De anticoagulación, de antifibrinólisis y de fibrinólisis. De manera que el endotelio vascular ofrece tromboresistencia frente a la trombogenicidad, ¿sí? Esta balanza nunca, no está en un total balance, siempre está inclinada hacia la hemorragia porque la sangre es líquida, porque pues justamente la principal función del sistema es mantener la sangre líquida, ¿no? Un endotelio sano debe mantener, por lo tanto, las funciones antitrombóticas íntegras y las funciones vasodilatadoras con todas estas moléculas que están aquí en este lado, aquí la estoy señalando con el cursor, con niveles adecuados de antitrombina, de trombomodulina para el sistema de la proteína C activada, inhibidor de la vía del factor tisular, óxido nítrico, prostaciclinas, ADPasa, activador plaminógeno tisular, y todas estas moléculas de este lado son procoagulantes, que son las moléculas que se expresan en un estado de lesión endotelial o disfunción también, ¿no? Tenemos aquí la histología del vaso sanguíneo y sus componentes. Aquí tenemos las 3 capas, la región endotelial, que si se fijan es donde se encuentran el factor de von Willebrand, ¿sí? Cuando hay lesiones intravasculares es cuando se da el evento trombótico según los 5 principios hemostáticos, ¿no? Tenemos aquí un endotelio sano, ¿sí? Aquí tenemos en la parte de abajo, en esta zona donde está como morado, ¿sí? Sus funciones íntegras es prácticamente, son como ubres, ¿sí? El endotelio con el movimiento muscular, eh, la actividad física, hay una adecuada secreción de todos estos elementos antitrombóticos. ¿A qué me refiero? Todo lo que evite formación de trombos. ¿Con qué? Con funciones antiplaquetarias, óxido nítrico, CD39, prostaciclinas, funciones anticoagulantes con heparinasas, trombomodulina, receptor de la endotelio de la proteína C, inhibidor de la vía del factor tisular, activadores del plaminógeno tisular, y el tipo uroquinasa. Entonces, todas estas funciones están íntegras en un endotelio sano hasta que llega la lesión, ¿no? Así se ve un endotelio, se le ve aquí la capa del glucocálix, ¿no? Que aquí esta es la que básicamente ofrece esas funciones anticoagulantes. Esta está estructurada por glicoproteínas y proteoglicanos, ¿sí? Entonces, esta capa, esta zona se ve deteriorada en pacientes, por ejemplo, cuando hubo el COVID, estas zonas estaban completamente deterioradas, por lo tanto las funciones antitrombóticas no se estaban dando correctamente y por eso esa predisposición tan importante a la trombosis en los pacientes con COVID, ¿no? Pues cuando tenemos difusión endotelial, pues ya todo el mundo sabe, ¿no? Las funciones endoteliales mantiene la integridad, el tono vascular, la mecanotransducción, favorece la reparación. También favorece obvio la hemostasia, que es el tema de ahorita, la angiogénesis y el metabolismo. Entonces, necesitamos un endotelio sano para que todas esas funciones antitrombóticas que está favoreciendo el endotelio se mantengan, ¿no? ¿Sí? Ahora, vamos a meternos ya al tema de cómo evaluamos actualmente la hemostasia, ¿no? La práctica diaria, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Aquí tenemos una biometría, ¿sí? Puse un ejemplo, tenemos aquí la cuenta plaquetaria, o sea, solo con la biometría hemática, debe quedar claro, solo vemos cuentas, cantidades, no vemos funciones, ¿no? Clásico paciente con trombastenia Glanzmann, son pacientes con trastorno, con disfunción plaquetaria, o sea, podemos tener una cantidad excelente, ¿sí? Una cantidad normal de plaquetas, pero no funcionan, no se activan, por lo tanto, pues es como si tuviéramos una trombocitopenia importante, ¿no? O sea, lo que hay que tener en cuenta es que nos interesa la calidad y no la cantidad, o sea, una cuenta plaquetaria no nos es útil, para evaluar riesgos hemorrágicos, ¿no? Evaluación de fase fluida de la hemostasia. Tenemos aquí los tiempos de coagulación, tenemos el TP y tenemos el TTPA, ¿sí? Pues sabemos ya, aquí les puse un diagrama de qué evalúa cada una de ellas. Cuando hay prolongación aislada de TP, aquí en el color rojo, pues tendríamos alteraciones de deficiencias, o incluso podría haber inhibidores contra factor 7, ¿sí? Cuando hay una prolongación aislada de TTPA, tendríamos alteraciones de estos factores, 8, 9, 11 y 12. Y cuando están prolongados los dos, pues es vía común, son los verdes de acá abajo, ¿no? 1, 2, 5 y 10, ¿no? Ahora, ¿a qué quiero caer con esto? Pues
cuando están las prolongaciones aisladas, pues nos pueden orientar a diagnósticos. Los tiempos de coagulación no nos dan un diagnóstico concreto, nos guían, son un mapa para encontrar la posible causa, ¿no? ¿Sí? Aquí pongo de manera, en estos esquemas, la prolongación es la de TP, ¿qué puede significar? Y la prolongación es la de TTPA, ¿qué puede significar, ¿no? A lo que quiero caer es a este ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cómo los interpretamos, no? Sabemos que aquí, miren, en su lado derecho tenemos unos rangos, ¿sí? Los rangos no deben de ser utilizados, ¿no? Para empezar, siempre son diferentes en cada laboratorio, ¿sí? Hay unos laboratorios que están muy prolongados, unos que están como, los rangos como muy, pues son un poco, es muy poco la variabilidad que tienen, ¿no? Entonces, nunca es igual, no debemos de usar rangos, es algo muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya vimos, miren, el TP en este cuadro, el TP te mide factor 7, 1, 2, 5 y 10, ¿sí? O sea, 5 variables. Y el TTPA mide 8, ¿no? Vía común más el factor 8, el factor 9, el factor 11 y el factor 12. O sea, 8 variables, ¿no? No podemos meter algo que está estudiando en este caso 5 variables en el TP y en el TTPA, viendo 8 variables, no podemos meterlo en un rango, no va a dar resultados fiables, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver esta parte que dice aquí testigo, ¿sí? El testigo, aquí en este ejemplo, pone que tengo un testigo de 10.3 y el tiempo de protrombina del paciente es en 13.8. El tiempo de tromboplastina de este paciente estaba en 43.3 con un testigo de 29.7, ¿no? Aquí ponían este cuadro como hay variabilidades en los rangos y los testigos deben de cambiar también, ¿no? Les explico cuál es la importancia del pool testigo, de dónde nace este testigo. Aquí puse un ejemplo, ¿no? De 10 pacientes, idealmente se debe hacer en 20. Son pacientes generalmente sanos, deben de ser, por ejemplo, esos pacientes que están para cirugías programadas, que están sanos, ¿no? Pacientes que van que son donadores de banco de sangre. Entonces, son pacientes que aparentemente están sanos, son los pools de plasma que necesitamos. Aquí en este caso, puse solo el ejemplo de 10, ¿sí? A estos 10 pacientes le medimos factor 8 y factor 9. Vean, aproximadamente los valores normales rondan entre el 50 y 150% de cada factor, ¿no? Entonces aquí puse de un color como diferente, por ejemplo, aquí en el paciente 8 tiene 40% y aquí en el 10 tiene 172, o sea, en uno está bajo y en uno está alto, los demás están aparentemente bien, ¿sí? El factor 9 en este caso, en el paciente 3 está bajo y en el 6 está también bajo en 36%. Estos pacientes, cabe mencionar, no manifiestan síndrome hemorrágico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es estos pools de estos 20 pacientes idealmente, ¿sí? Se hace como un híbrido, se hace una mezcla y se obtiene una muestra que nos va a garantizar que está en rangos normales de todos los factores, ¿no? Aquí, por ejemplo, si sumamos todos estos 10 y hacemos un promedio, nos da 95.7, o sea, está dentro del 50 y el 150%, que es lo normal de los factores, y en el factor 9 en 80.2, o sea, está normal, pese a que algunos pacientes pueden ser deficientes o unos pueden tener elevaciones de algunos factores, ¿sí? Que se homogenizó y ya tenemos una muestra que nos es útil para verlo como lo normal, y cabe mencionar, es lo normal de nuestro hospital, ¿sí? De nuestro tipo de población y no lo normal del paciente de otro país, de otra ciudad, ¿sí? Lo normal lo debemos de comparar con pacientes de nuestras poblaciones, ¿no? Entonces, de ahí nació el testigo. ¿Cómo lo vamos a leer entonces? El TP va a ser, en este caso, tengo un TP 13.8 con un testigo de 10.3, lo restamos y se lee así. Tengo un TP prolongado 3.5 segundos por respecto al testigo. El TTP en este caso, 43.3 menos 29.7, perdón, nos da un testigo, nos da 13.6 segundos por encima del testigo. Lo normal, 5.0 por encima del testigo en TP, ya se considera prolongado en TP, y 7.0 para el TTPA. Vuelvo a repetir, 5.0 para TP, 7.0 para TTPA. Bueno, ya una vez que mencioné la lectura cómo es la propuesta de la lectura de los tiempos, ¿sí? La que practicamos nosotros,
Pues bueno, ¿qué está pasando ahora en la enfermedad hepática, no? Porque recordemos que en las escalas de Child-Pugh aparece el TP y hay algunos residentes que me preguntan, ¿qué significa el 6 segundos o el 3 segundos? O sea, es la prolongación respecto al testigo, justo lo que les acabo de explicar, ¿no? Que es lo correcto, no el INR, ¿no? El INR solamente se diseñó para medición de la actividad de los antagonistas de vitamina K, acenocumarina y warfarina, ¿no? Bueno. Ahora, la enfermedad hepática crónica, pues aquí pongo una imagen donde pues, son todas las causas de la trombocitopenia, ¿sí? Que sabemos que es una de las principales alteraciones hematológicas que vamos a observar, ¿no? Por diferentes causas, alteraciones de la trombopoietina, dependiendo de por qué fue causada la enfermedad hepática, ¿no? Si fue viral, autoinmune, nos va a llevar a un secuestro esplénico por una hipertensión portal, ¿sí? Las alteraciones hematológicas en la biometría hemática que vamos a observar son, desde luego, la trombocitopenia la más importante, hasta en un 77.9%, de acuerdo a esta revisión del 2024, ¿sí? Después, es la leucopenia en un 23.5% y posteriormente la anemia en un 21.1%, ¿no? La hipertensión portal que produce el secuestro esplénico, es la que basta justificar muy en parte. Esto no es nada raro encontrar un paciente con una esplenomegalia que te causa secuestro esplénico y tengo pancitopenias, no solo trombocitopenias, también te puede hacer una pancitopenia, ¿no? También las alteraciones en los estimulantes, de la eritropoietina, estimulante de las colonias de granulocitos, macrófago, de los granulocitos, también de la trombopoietina, pues también justifican las citopenias aquí vistas, ¿no? También puede ser, si, por ejemplo, si hubo alcohol, si fue viral, si hubo una hepatitis, esto podría explicar su presión medular mediada por toxinas y desde luego las pérdidas de sangre nos pueden llevar a anemia y también a leucopenia y trombocitopenia. En esta imagen pongo cómo es el rebalanceamiento que sucede en la enfermedad hepática crónica, ¿no? En la parte superior izquierda tenemos aquí lo que sería una hemostasia normal, ¿sí? Tenemos aquí en esta sección, en este color rojo, factores procoagulantes, aquí en este color verde, factores anticoagulantes, ¿no? Sabemos que estos van a descender en la enfermedad hepática crónica, de manera que el equilibrio que va a existir es muy fácil para perturbarse, ¿no? Hay algunas causas que son facilitadores para la pérdida de este balance, que son muchas, ¿no? Ahorita voy a explicar las tres principales, pero las alteraciones se ven más acentuadas en la enfermedad hepática crónica por la pérdida de estas moléculas, ¿no? Aquí vamos a poner, miren, la hemostasia primaria, ¿sí? En esta barra vemos la parte antihemostática y aquí la parte prohemostática, ¿no? La hemostasia primaria, ¿sí? Se va alterada por trombocitopenia, ¿sí? Disfunción plaquetaria, ¿sí? Ahora la parte prohemostática se eleva el factor de von Willebrand. Recordemos que el factor de von Willebrand se produce en el endotelio, en los cuerpos de Weber-Palade, y no en el hígado, por eso es que su síntesis se ve favorecida, aparte de que tenemos baja producción de Adams-13, ¿no? Que este es el que se encarga de clivarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este se produce en el hígado, por eso desciende, ¿sí? Ahora, en la parte de la fase fluida de la hemostasia, ¿no? En el tema de factores, en la parte antihemostática tenemos bajos factores procoagulantes, son el 2, 5, 7, 9 y 11. También tenemos bajas de fibrinógeno, que la baja de fibrinógeno no se ve en etapas tempranas, se ve ya en etapas tardías, ¿no? También se ve, hay disfibrinogenemia. Ahora en la parte prohemostática, ¿sí? Hay elevaciones del factor octavo, también se produce en endotelio, ¿sí? Y no en el hígado, ¿no? Por eso aumenta, ¿sí? También tenemos descenso de las anticoagulantes naturales, ¿sí? Proteína C, proteína S, antitrombina, ¿sí? Hay alteraciones en el inhibidor de la vía del factor tisular, ¿sí? Y todo esto favorece el estado protrombótico. Ahora, aquí en la fibrinólisis hay bajos niveles de antiplasmina,
bajos niveles de TAFI, inhibidor de la fibrinólisis activable por trombina, y hay altos niveles de activador del plasminógeno tisular, ¿no? En la parte prohemostática, bajos niveles de plasminógeno y altos niveles de inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1. Estas son las alteraciones que vemos en la enfermedad hepática crónica, ¿no? Ahora, este balance va de acuerdo a la severidad de la enfermedad, porque este balance se va perdiendo conforme va descompensándose el padecimiento. Tenemos aquí una hemostasia rebalanceada en una cirrosis compensada. Las flechitas están color negro. Posteriormente, cuando hay un detonante, algo que lo descompensa, estas alteraciones se van a ver más acentuadas, ¿sí? De hecho, aquí se agrega ya las alteraciones del Adams y finalmente en una cirrosis ya es compensada, asociada a hemorragias, infecciones, lesiones renales. Pues desde luego es cuando vemos más todavía las manifestaciones, sobre todo trombóticas, ¿no? Los detonantes de la hemorragia en hepatopatía crónica están bien descritas. Las principales son factores hemodinámicos y mecánicos, como la hipertensión portal y las anormalidades vasculares. La causa de la hemorragia en enfermedad hepática prácticamente es la lesión de una región vascular, la varices esofágica, ¿sí? No es que el paciente sangre porque tenga alteraciones en los tiempos y por eso tiene hemorragia digestiva alta, ¿no? En general es que se rompió, hubo una lesión vascular. Recordar los 5 principios hemostáticos. La lesión siempre es la que inicia el sistema de coagulación, ya sea trombosis o hemorragia, dependiendo el sitio lesionado, ¿no? La falla renal conduce a disfunción plaquetaria, ¿sí? Y las infecciones bacterianas, hay aumento de óxido nítrico y prostaciclines, aumento endógeno de heparinoides. Entonces, estos son los detonantes de la hemorragia en la hepatopatía crónica. Ahora, de los estudios que tenemos limitaciones, aquí las manifestamos en esta diapositiva. La cuenta plaquetaria, ya mencionamos, no refleja la función, solo refleja la cantidad, y en hemostasia nos interesa la calidad, no la cantidad, ¿no? El INR solo mide función de moléculas procoagulantes, ¿sí? No está validado para la enfermedad hepática crónica, no predice riesgo hemorrágico, eso es muy importante. El TTPA solo mide funciones de moléculas procoagulantes, usualmente no refleja la severidad de la enfermedad. Esto es importante porque cuando vemos prolongación de tiempos, muy común, todavía lo escucho de algunos gastroenterólogos, internistas también, ¿no? Los jóvenes en general ya no, ya lo traen muy en mente. Tiene prolongación de tiempos y tiene riesgo hemorrágico. Hay que pasarle plasmas para intervenirlo, para corregir tiempos, todavía peor, ¿verdad? No, lo que pasa es que en la enfermedad hepática crónica también hay alteraciones en los anticoagulantes naturales, proteína C, S, antitrombina, ¿sí? Y estos no se ven en los tiempos de coagulación, no se ven en el INR. Entonces, tendríamos que hacer una medición, ¿sí? No es algo que se deba de practicar de manera rutinaria por los costos, no es necesario además, ¿sí? Están descendidos tanto anticoagulantes naturales como los procoagulantes, ¿sí? Entonces, en estos casos sí, incluso ni en las evaluaciones preoperatorias, debe de usarse los tiempos para predecir riesgo hemorrágico, no debe ser. Ahora, los niveles de factores de los procoagulantes, pues, tenemos disponibilidad limitada, además tardan un buen de tiempo, ¿sí? Dependiendo del laboratorio. Hay variación sustancial entre laboratorios y no se relaciona claramente con el riesgo hemorrágico. No hay que hacerlos tampoco, ¿no? Otros estudios más sofisticados, ¿sí? La agregación plaquetaria, hay limitada disponibilidad y no está calibrado en trombocitopenia. Los estudios de generación de trombina, hay limitada disponibilidad, estudio muy complejo para su uso de rutina, estudio no estandarizado universalmente. El estudios viscoelásticos, la tromboelastografía, hay limitada disponibilidad desde luego y pues desde luego requiere una adecuada interpretación por alguien con entrenamiento. Aquí en los tiempos de coagulación pongo otra fuente, ¿no? Esta es de la revista práctica de trombosis y hemostasia. Solo para recalcar nuevamente, el INR no se correlaciona con riesgo hemorrágico en pacientes con enfermedad hepática. El INR no debe ser utilizado, ¿sale? Para predecir riesgo hemorrágico. Solo se usa en medir efectos de acenocumarina y warfarina, nada más, ¿sí? Aquí pongo el ejemplo de otro ejemplo de una sobreutilización de los tiempos de coagulación, ¿no? En este estudio se valoran aproximadamente 1 millón de pacientes,
previo a una cirugía, ¿sí? La BPO, ¿no? De esto que se encontró 94% de todos los tiempos que se hicieron en estos pacientes, ¿sí? En este caso fue el 26% los que le hicieron los exámenes, no fueron necesarios. Y de los TTPAs, 99.9 no fue necesario, ¿sí? Se concluye que los tiempos de coagulación no son útiles para predecir riesgos hemorrágicos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que hacer una escala que se llama ICTH BAT score y esto nos ayuda todavía más que los tiempos de coagulación, ¿sale? Entonces estamos usando lo demás incluso en la práctica rutinaria, ¿sí? En las vértebros ya no debe haber, no se deben de pedir de rutina los tiempos, ¿no? Son innecesarios, ¿no? Fíjense acá, en su lado derecho, las top 5 reasons para no pedir TP y TTPA o INR de rutina, no se deben de pedir de rutina, ¿sí? Sobre todo en pacientes que van a entrar a cirugías con bajo riesgo cardiovascular, obviamente tampoco para medir anticoagulantes orales directos, tampoco para medir heparinas de bajo peso molecular, y tampoco la tromboprofilaxis, ¿no? Aquí están las razones por las cuales sí valdría la pena medirlo en la enfermedad hepática. ¿Para qué los pido? Los tiempos nos ayuda a clasificar, ¿no? Pero no para ver si va a sangrar o no. Ahora, les traigo estas tablas de la clasificación del riesgo hemorrágico de acuerdo con el procedimiento en cirrosis, ¿sí? De acuerdo a riesgos bajos o altos, ¿no? Miren, aquí los procedimientos del tipo endoscópicos nos vamos a meter en los riesgos bajos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la ligadura de varices esofágicas se considera un procedimiento de riesgo bajo. ¿Cuántas veces no les ha tocado que no quieren meter al paciente porque tiene los tiempos prolongados, ¿no? Corrígele los tiempos y luego, ahora sí, mételo a hacerle la ligadura. No, ¿sí? Aquí tenemos otro. Ecocardiograma transesofágico, ¿no? Tampoco, es de bajo riesgo, ¿no? Ahora, procedimientos percutáneos de bajo riesgo, paracentesis, tóracocentesis, catéter venoso central se considera bajo riesgo, ¿sí? Biopsia hepática transyugular, ¿sí? Otros procedimientos, extracciones dentales los incluye, fíjense, y biopsias cutáneas. Los procedimientos considerados de alto riesgo hemorrágico en cirrosis son biopsia, broncoscopía con biopsia, colonoscopía con polipectomía, endoscopía, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, y esfinterotomía, biopsia hepática percutánea, ¿sí? Cirugías espinales, bueno, y procedimientos intraoculares también. Y los shunts portosistémicos intrahepáticos transyugulares, ¿no? Estos son considerados de alto riesgo. Ahora vamos a ver qué pasa con los de bajo riesgo. Aquí se los pongo. En procedimientos de bajo riesgo, la transfusión plaquetaria usualmente no es necesaria. Las cuentas plaquetarias menores de 50,000 no predicen hemorragia. Eso es importante, ¿no? Ahora, aquí en negrito lo recalco. El uso indiscriminado de plaquetas o plasma no reduce el riesgo hemorrágico, pero sí se asocia a aloinmunización, hipersensibilidad y aumento de riesgo trombótico. O sea, lejos de ayudar, o sea, termina perjudicando la transfusión innecesaria, ¿no? Bueno, ahora, los parámetros, ahora vamos a establecer parámetros límites previo a estos procedimientos de alto riesgo, los que ya comentamos, ¿sí? Vean, aquí hay una inconformidad en las diferentes asociaciones, ¿no? Tenemos aquí de este lado a la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, es una revisión del 22. Tenemos aquí a la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, ¿sí? Aquí de este lado tenemos a la Asociación Americana para las Enfermedades del Estudio del Hígado, ¿sí? Aquí tenemos a la Asociación Americana de Gastroenterología, Asociación del Colegio de Gastroenterología. Y de este lado, es algo que quiero resaltar, en su extremo derecho, tenemos a la Sociedad de Radiología Intervencionista, ¿no? En el 2019. Si se dan cuenta, en esta tabla nos damos, es muy notorio, ¿no? Los radiólogos son los que se ponen más exigentes con los límites, ¿no? Vean, ninguna asociación te pide o corregir o siquiera evaluar los tiempos, a excepción que los radiólogos, miren, ellos te piden un INR, si está arriba de 2 puntos, hay que corregirlos, ¿no? Entonces, no, o sea, te piden hasta cuentas plaquetarias, que deben estar arriba o igual a 30,000, te piden niveles de fibrinógeno, ¿sí? En estudios viscoelásticos no se comprometen con nada. Entonces,
hice aquí vamos a resaltar a las asociaciones de gastroenterología, estudios del hígado y desde luego la Asociación Internacional de Trombosis y Hemostasia, ¿sí? Vean, el INR no se corrige, la Asociación Internacional de Trombosis y Hemostasia ni siquiera pide evaluarlo de rutina, ¿sí? Vean, las demás concuerdan. Cuenta plaquetaria, no corregir, no corregir, no corregir, ni siquiera evaluar de este lado, ¿sí? Fibrinógeno, no corregir, no evaluar de manera rutinaria, no corregir. O sea, llegamos a la conclusión que corregir o evaluar estos parámetros no es necesario. En respecto a la tromboprofilaxis, ¿sí? Es importante, no deberán ser utilizados como contraindicaciones absolutas de tromboprofilaxis la trombocitopenia ni la prolongación de TP o INR. No debe ser, ¿sí? Se sugiere el uso de tromboprofilaxis con heparina bajo peso molecular o fondoparinox por sobre heparinas no fraccionadas en pacientes con riesgo trombótico, ¿sí? La Sociedad Europea para esta enfermedad del hígado, fíjense, en el 2022 aparte sugiere que puede ser recomendado el uso de DOACs en pacientes con Child-Pugh clase A y B y los contraindica en clase C. De hecho, yo sí utilizo los DOACs en clase A y B sin ningún problema, ¿eh? En pacientes con falla renal se sugiere el uso de heparina bajo peso molecular por sobre la heparina no fraccionada. Aquí como comercial acaban de salir criterios para los nuevos criterios para el diagnóstico de la coagulación intravascular diseminada en el 2025, ¿sí? Hubo un cambio muy importante, ¿no? Los dímeros D en el 2021 decía que te daba 2 puntos si estaba moderadamente incrementado y te daba 3 puntos si estaba muy incrementado, pero ya en la nueva clasificación ya te dice que te da 2 puntos si está por encima de 3 veces su valor límite y 3 puntos si está por encima de 7 veces. El resto, si se fijan, está igual, ¿no? Ahora, hay un problema, la enfermedad hepática crónica, esto no se va a ver igual porque de antemano ya tenemos trombocitopenia, ya tenemos prolongación de tiempos. Aquí vamos a hacer un énfasis de las características distintivas entre CID y enfermedad hepática crónica. En la enfermedad hepática crónica no necesariamente hay una enfermedad desencadenante, ¿sí? En cambio, en la CID sí la va a haber, ¿no? Las manifestaciones orgánicas son multisistémicas en la CID, y usualmente no lo es así en la hepatopatía crónica, ¿no? Los síntomas de hemorragia en hepatopatía crónica no están relacionadas a las anormalidades hemostáticas, pero sí a hipertensión portal, uremia, sepsis como principales contribuidores, ¿no? En la coagulación intravascular, los síntomas de hemorragia básicamente son asociados al consumo, ¿no? Los parámetros hemostáticos, no hay un cambio progresivo, ¿sí? Como lo es en la CID. La CID sí es dinámico, ¿no? El descenso. Tú vas viendo conforme pasan los días, la BH, los tiempos, el fibrinógeno, el dímero, y todos se van alterando de manera progresiva. En cambio, esto no sucede así en la enfermedad hepática crónica, ¿sí? El tratamiento de la causa de base en ambas, pero en la CID vamos a darle anticoagulación, ¿sí? Ahora, aquí esto es muy importante. El apoyo transfusional en enfermedad hepática crónica no se recomienda. Si se fijan, búsquenle por donde sea. ¿Cuándo vamos a transfundir a un hepatópata? Por todos lados aparece no recomendado, ¿no? O sea, estar suspendiendo eventos quirúrgicos por prolongación de tiempos, trombocitopenia, eso ya está en la historia, ¿no? O sea, quiere decir que no se está actualizado este médico que lo está contraindicando, ¿no? La CID en enfermedad hepática crónica, ¿sí? Pues tiene una etapa progresiva porque si se fijan, cuando está la enfermedad hepática estable, pues hay trombocitopenia, prolongación de TP, descenso de fibrinógeno, ¿sí? Normalmente no hay manifestaciones ni hemorrágicas ni trombóticas. Conforme va deteriorando, que se asocia a un gatillo, la infección, lesión renal, estas manifestaciones se van marcando más, ¿sí? Y ya puede haber manifestaciones micro o macrovasculares de trombosis, pero no de hemorragia, ¿no? Ya si existen manifestaciones, desde luego no queda duda que hay que anticoagular al paciente, ¿sí? Con heparinas de bajo peso molecular, ¿sí? Ahora, ya cuando se deteriora todavía más, pues ya puede haber manifestaciones incluso hemorrágicas, pero lo más común es que puedan ser trombóticas, ¿sí? Que
la enfermedad hepática básicamente es un estado protrombótico y no un estado que de riesgo de hemorragia, ¿no? Ahora, las conclusiones, ¿cuáles son? El balance es frágil, puede ser perturbado por infección o insuficiencia renal, etcétera. Las decisiones actualmente están malamente sustentadas en la cuenta plaquetaria en los tiempos de coagulación, ¿no? El sangrado de la enfermedad hepática crónica es más a menudo el resultado de factores hemodinámicos y mecánicos que de la hemostasia trastornada, ¿sí? El paciente ese día se comió un totopo, ¿sí? Se le rompió una varice y sangró. No fue por tiempos, no fue por cuenta plaquetaria, fue porque tuvo una lesión. La lesión es indispensable para que ocurra una hemorragia o una trombosis, como lo vimos, ¿no? Pues bueno, con esto concluyo mi presentación. Se le solicita quedarse al apartado de preguntas y respuestas. Fue un placer estar con ustedes. Quedo aquí a sus órdenes. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión. Gracias, doctor García, por excelente ponencia. Hoy les queremos decir que tenemos 816 asistentes al día de hoy, una plática por más interesante. Quisiera antes que nada darles la bienvenida y recordarles que este próximo 19 de noviembre inicia nuestro magno evento, que es el Congreso Nacional. Ahorita tenemos lista la plataforma para anexar sus trabajos de investigación y estaremos próximos a dar todos los pormenores, el temario y demás de este gran evento. Será del 19 al 22 de noviembre en la ciudad de León. Los esperamos. Doctor, pues bueno, tenemos gente de Hidalgo, de Mérida, de Coatzacoalcos, prácticamente de toda la República. Y ahorita tenemos la primera pregunta del doctor Guillermo Ramos. Dice, ¿tendría algún comentario sobre la interpretación del porcentaje de actividad que se reporta al pedir tiempos de coagulación? Adelante, doctor. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Y agradezco la pregunta al doctor Ramos. Hoy por hoy el porcentaje ya no debería ser empleado. Comentábamos en la sesión debemos de comenzar a utilizar testigos, ya que, como mencioné, el testigo es el producto de un híbrido, ¿sí? ¿Y por qué lo debemos comparar con un testigo específicamente? Porque la población que estamos agarrando, bueno, idealmente sí debería ser, el testigo sale de la población de ese hospital, ¿no? De la población en este caso, de Ciudad de México, del hospital etc. Entonces, estamos comparándolo contra lo normal de nuestra población y no contra un rango o en un porcentaje en específico, ¿sale? Entonces, lo correcto hoy por hoy es hacerlo por medio de testigos, prolongaciones respecto al testigo. Sugiero 5.0 segundos para el TP, no más de eso, o más de eso ya se considera prolongado, y en caso del TTPA es no más de 7.0 segundos. Ya cuando son 7.1 segundos en TTPA, ya lo podemos considerar como prolongado. Sí, de hecho, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia incluye los segundos. Por ejemplo, en Child-Pugh pone segundos, ¿no? Entonces, ese sería el comentario respecto a esa pregunta. Muchas gracias, doctor. También saludamos a gente que nos habla de la Ciudad de México, de Veracruz, de Aguascalientes, de Los Mochis, de Culiacán, de Monterrey, de Durango, de Morelia. Y tenemos una segunda pregunta del doctor José Manuel Flores. La vitamina K es esencial para la síntesis de los factores 2, 7, 9 y 10. En lo personal, sí lo indico en preoperatorio de paciente cirrótico. ¿Tiene algún comentario sobre esto, doctor? Sí, claro, desde luego es una práctica que sí he visto de rutina, he visto que se administra, de hecho, vía oral, hay gente que hasta 30 días los deja, están administrando vías intravenosas cada 8, 12 horas por 5, 7 días y con pobre respuesta. ¿Por qué? Porque la realidad es que en la enfermedad hepática crónica no, las manifestaciones no son
por deficiencia de vitamina K, son por todas las alteraciones de la producción de los 2, 7, 9, 10 en el lado protrombótico y la C y la S en el tema anticoagulante, que sabemos que lo que vemos en los tiempos son los procoagulantes nada más, ¿verdad? Entonces, en realidad la aplicación de vitamina K, otra práctica muy común que he visto, también el etamcilato, ¿no? Tampoco no son de utilidad ninguno para, pues una no lo va a corregir, no va a beneficiarse, no le va a hacer daño, ¿ah? Pero pues no lo sugeriría. ¿De acuerdo? Igual el tema del el famoso concepto de vamos a plasmear al paciente para lograr normalizar los tiempos de coagulación. Es una práctica súper común. Eso también no lo recomiendo. Ok. También tenemos otra pregunta, doctor, del doctor Víctor Rosas. Dice, buenas noches, excelente sesión. Sin embargo, ¿sabe usted si las guías de práctica clínica están actualizadas con estos conceptos que usted nos comparte? Lo anterior, porque las guías marcan nuestras actividades y tiene un aspecto legal que al no tener plasmados estos conceptos, quizás estaríamos en problemas médico-legales. Eh, Me parece muy bien el comentario. La realidad es que todavía no. Estas actualizaciones, yo creo que va a pasar un tiempo hasta que logremos introducir estos conceptos a la práctica clínica rutinaria. Desafortunadamente, vamos a seguir utilizando los tiempos, vamos a seguir pidiendo biometrías. Yo les puedo decir, incluso en el sector privado, en ocasiones por temas legales, justo lo que menciona el doctor, sí los pido, ¿sí? Pero lo que me parece una tragedia es que estemos suspendiendo eventos quirúrgicos que pueden resultar muy necesarios, ¿no? No hace mucho me tocó un paciente joven con una posible hepatitis autoinmune, ¿sí? Desde luego tenía todas las alteraciones de un hepatópata. El radiólogo, no autorizó hacerle una biopsia, no lo pasó por más plasma que se le administró. Esto lo tenía a cargo el servicio de medicina interna. Gastro incluso dijo, adelante, procedan, es necesario para el diagnóstico y el tratamiento oportuno. No se realizó, el paciente se retiró del hospital, honestamente no sabemos qué pasó con él, ¿sí? Este tipo de cosas son las que quisiera como mm, que tratáramos de tener, individualizar los casos, ¿no? Y no llegar a este tipo de situaciones en los que se nos pueden complicar los pacientes, no pueden tener un diagnóstico o algún paciente que le urge algún evento quirúrgico, pues que no se lo realicen, ¿no? Otra cosa, ¿no? Varices esofágicas, no lo meto porque tienen los tiempos prolongados y va a sangrar, no, va a sangrar cuando se le rompa, ¿no? O sea, si la ligas ya va a mejorar, ¿no? Pero bueno, ese sería mi comentario respecto a la pregunta, a la excelente pregunta del doctor. Gracias. Ok. Gracias, doctor. Saludamos también a Chihuahua, que tenemos por aquí. Al doctor también Raimundo Flores pregunta, ¿cuándo sí administrar plasmas frescos congelados? Para corregir tiempos, no. ¿Cuándo lo vamos a administrar? En realidad, yo honestamente lo hago cuando ya tengo un paciente con una sepsis, ya está en estado de choque, ya está en una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? O está muy grave, ¿sí? Cuando está sangrando por otros sitios que ya me doy cuenta que ya no hay una lesión, o sea, evidente, ¿no? Que está sangrando por todos lados, en ese momento ya los comenzó a administrar. Así es. Y en cuanto a costos, doctor, ya ve que pedimos y tiempos así en general, teóricamente, entonces, el que se debe de pedir, a menos que se requiera, es el TP y el TTP en un momento dado sin pedir el INR o cómo lo ve usted. Sí, sí. Por ejemplo, yo les doy este comentario como para que se razone. Este, Usan mucho para las valoraciones preparatorias el INR, ¿no? Sí, entonces, porque ya hay un rango, ¿no? Ya sabemos a dónde llevarlo. Pero entonces yo les preguntaría, ¿cómo valoro el TTPA? No hay INR de TTPA. Entonces, resulta que las coagulopatías congénitas más comunes, enfermedad de von Willebrand y hemofilia A, se ven en TTPA.
¿Qué quiere decir? Que se les pasan muchos de estos casos y son esos pacientes que nos hablan cuando ya están en la UCI por choque hipovolémico en un posquirúrgico, un transoperatorio que no hayan que hacerle, ¿no? ¿Y cómo resuelvo esta situación? Haciéndole una escala que encuentro ahí fácilmente en el celular, se llama ISTH BAT Score, ¿sí? De manera que cobra mucho más importancia en la historia clínica al paciente, ¿no? Supera por mucho a los tiempos de coagulación. El INR no lo recomiendo para BPOs, lo recomiendo para evaluar la medición, la evaluación de la fenocumarina y la warfarina, nada más, en realidad. Ok, muy bien. Gracias por su comentario, doctor. También tenemos el comentario bueno, la pregunta de la doctora Carla Erika Rojas Bertis. Lo felicita, doctor, por su excelente sesión, que siempre tenga mucho debate y discusión entre clínicos y quirúrgicos. Eso siempre va a existir, ¿verdad? Entonces, pues a veces es difícil entrar en las guías de todo, por lo visto, y pues hasta que no se modifiquen las guías, es lo que entiendo, pues se seguirán pidiendo por tema legal. Fue un comentario nada más. El doctor Salomón Serrano dice, en trombosis venosa periférica y cirrosis, la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular debería ser plena o total, a pesar de exacerbar la plaquetopenia. En realidad se exacerbaría en los casos de heparinas, si desarrollamos la trombocitopenia inducida por heparina, que eso lo veríamos como a los 5 días después de que la empezamos. No hay que tenerle miedo a la trombocitopenia, es muy importante verlo de esta manera. Si tengo un paciente que está trombosado, puede tener 20,000 plaquetas, ¿no? 10,000. Yo tengo pacientes que tienen menos de 10,000 plaquetas trombosados. Nos pasa en leucemias, por ejemplo, los hematólogos, ¿no? Entonces nos preguntamos, oye, ¿qué tan importante es el riesgo hemorrágico en esa trombocitopenia? Que el paciente se trombosó, su fenotipo está absolutamente protrombótico. Entonces tenemos que pensar, ¿el paciente está trombosado? Independientemente de la cuenta plaquetaria, ¿tenemos que anticoagularlo a dosis plena? Sí, mi opinión sería sí. Y ya mencioné, también ya, por ejemplo, ya cuando los demos de alta, de manera ambulatoria, podemos darle incluso DOACs. Sí, sí usamos DOACs, solo en Child C, ahí no los utilizamos, ¿no? Ahí sí, es muy riesgoso, pero sí, dosis plenas, doctor. Yo, la verdad, los manejo como si trajeran cuenta plaquetaria normal y nunca he tenido problemas de hemorragia, ¿no? Porque el paciente está en un estado protrombótico y sí, yo hasta tomo profilaxis en hospitalizaciones prolongadas, si tiene más factores de riesgo cardiovascular, desde luego, sí. Ok, muchas gracias, doctor. También lo saluda a la doctora Blanca Olivia Orozco. Lo felicita mucho por su ponencia. Y pues tenemos más felicitaciones. El doctor Jorge Olalde dice excelente tema. El doctor José Mario Demetrio Rosas, felicidades, muy interesante tema. El doctor Jesús Reyes, Jesús Ángeles, el doctor Jorge Hurtado. Son lo que tenemos hasta ahorita. Entonces, doctor, en resumidas cuentas, ¿cómo se deben de interpretar los tiempos Eh, para un paciente con hepatopatía? eh, con hepatopatía y con cualquiera, siempre con testigos. Si en su laboratorio no le dan testigos, exíjanlos o cambien de laboratorio, ¿no? Porque va a ser imposible poderlo evaluar. Ese es un punto así de buena práctica. No volteemos a ver el INR, ¿sí? Les hago esa reflexión. No hay INR de TTPA, ¿sí? Entonces, tenemos que evaluar testigos. Siempre hay que pedirlos. Los testigos en el laboratorio de referencia debería de a estarse actualizando, de preferencia por turno. A mí me dijo eso el maestro cuando estaba en la residencia. Dice, desafortunadamente no se hace así en todos los hospitales. Hay hospitales que usan el mismo testigo todo el mes, que usan el mismo testigo todo el año. Entonces, pues bueno, tenemos ese problema, ¿no? Sí se debe estar actualizando, debe de estar cambiando el testigo, sí, porque se van a estar usando diferentes pacientes. ¿Qué más? En hepatopatía, pues no usarlo de rutina y pues tampoco en pacientes sin hepatopatía para predecir riesgo hemorrágico. La prolongación de tiempos de coagulación
no predice riesgo hemorrágico. Necesitamos una buena historia clínica. Ah, bueno, pues tengo un niño que dice la mamá que tiene epistaxis a repetición, tiene hematomas en asociación a traumatismos, y sucede constantemente. A ese sí, porque hay una historia clínica evidente. Tuvo una hemorragia, una epistaxis, se ameritó apoyo transfusional. Claro que sí hay que estudiarlo. Ahora sí volteo a ver los tiempos porque ahí sí va a haber una correlación. Ya veo los tiempos y lo que hacen los tiempos es, no son diagnósticos jamás, lo que hacen es me dan la orientación para ver qué voy a solicitar. Ya después empiezo a pedir correcciones de ilusiones para determinar si patrón de eficiencia, patrón de inhibidor, y ya veo si le pido anticuerpos, por ejemplo, SAF, ya veo si le pido para factores, etc., ¿no? Porque tenemos que considerar que hay algunos diferenciales para el prolongación de tiempos y trombosis, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos muy importante, ¿qué paciente no llega con trombocitopenia? Vean, piérdanle, la trombocitopenia no predice hemorragia tampoco, ¿no? Los pacientes con síndrome antifosfolípidos tienen trombocitopenia y tienen prolongación del TTPA casi siempre, aunque te puede prolongar los dos también. Y en este caso, la prolongación de tiempos y la trombocitopenia se da una manifestación francamente trombótica, ¿no? Otra causa de prolongación de TTPA con trombosis sería la deficiencia de factor 12, ¿no? Porque el factor 12 tiene mucho que ver en la fibrinolisis, ¿no? Entonces, este es como una excepción a la regla, ¿no? O sea, me falta un factor y me está diciendo que se trombosa así porque se ve implicado en la fibrinolisis, ¿sale? Entonces, la prolongación de tiempo siempre tiene que ir acompañada de una buena historia clínica, ¿sí? Y de buena exploración física para determinar qué está pasando, ¿no? Conclusión, ni la prolongación de tiempo ni la trombocitopenia son predictivos de hemorragia y menos en enfermedad hepática. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor Carlos Vázquez. Dice, buena ponencia. Como comentario respecto al tema legal, realmente mientras se justifique citando el artículo de investigación y sea adecuado, puede hacerse modificaciones a las recomendaciones de GPC. No, se pegó al final. Con eso recomendamos, son eso recomendaciones. Por otra parte, respecto a pacientes con sangrado de tubo digestivo alto, varicial, ya mencionó que no hay contraindicación en tiempos, pero es factible plasma si el TTP es mayor de 40 previo al procedimiento por el temor de sangrado al momento de ligar. No, en realidad no, sí. No. Ok. También lo felicita el doctor Julio César Felipe Contreras y el doctor dice muchas felicidades, doctor, excelente ponencia. El doctor Miguel Ángel Buenrostro también lo felicita, muchas gracias por la excelente ponencia. Y pues bueno, tenemos muchas felicitaciones, doctor, hasta ahorita. Y déjeme ver si tengo alguna otra pregunta por acá. Pues yo creo que son las únicas preguntas, doctor. Entonces, como comentario final, los tiempos de coagulación no se requieren para una valoración, sin embargo, por el tema legal, se deben de realizar. En este contexto, no es recomendable transfundir al paciente. Es así, ¿verdad, doctor? Es A correcto. menos y no hay ningún valor que prediga el sangrado que va a tener el paciente si no hay testigo, ¿verdad? Necesitamos testigos, correcto. Muy bien, Sangran doctor. porque se lesionó un vaso, por eso. Hay que cerrarlo. Sí, siempre es mecánico, la mayor parte es mecánico en este tipo de pacientes. Pues excelente ponencia, doctor Pablo García. Esperemos tenerlo nuevamente en alguna otra ponencia, doctor. Lo invitamos a participar también en nuestro congreso, a acudir a nuestro congreso en León. Está hecho, muy bien, con excelente calidad de ponentes. Y el doctor Cándido Flores también lo felicita.
Dice, felicidades por plática. Una vez un hematólogo me dijo, no se requieren tiempos de coagulación normales, sino un buen cirujano. Ese es el comentario del doctor Cándido Flores. Y pues es cierto, doctor. Hay que tener un buen cirujano para evitar tragedias de sangrados y lo felicitamos, doctor. Nuestro congreso, ya sabe, va a ser del 19 al 22 de noviembre en la ciudad de León. Los esperamos a todos también. Buenas noches y esperemos tenerlos la siguiente semana con una nueva sesión para todos ustedes. Buenas Muchas noches gracias a a todos. todos. Buenas noches. Hasta luego, doctor.